Bueno, sí. Ahora sí vamos a iniciar. Mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GIA. Muchas gracias por su participación en el curso del día de hoy. Vamos a abordar el tema sobre la NIF de 5 arrendamientos. Antes de empezar, quisiera saber si alguien de los participantes tiene noción respecto a los aspectos que vamos a ver el día de hoy, cuáles son los cambios que se han venido dando en los últimos años. ¿Algo que me quieran comentar al respecto, por favor, a través del módulo de preguntas? ¿Ningún comentario? Ok. Hay dos compañeros que nos mencionan que ya no aplica la clasificación de arrendamiento financiero y operativo, para el caso nada más de los arrendatarios, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Creo que entonces ya tienen alguna noción respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. El objetivo de la participación del día de hoy es, como bien lo comentábamos, conocer aspectos básicos de la norma de la NIF de 5. Vamos a ver a continuación el temario de nuestra sesión del día de hoy, los objetivos, aspectos básicos que debemos de conocer antes de entrar en la norma, cuáles son las normatividades contables que hablan acerca de los arrendamientos, un pequeño caso práctico, conclusiones y preguntas. Les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna duda o comentario, solamente me permitan dar la exposición, el mensaje. Vamos a tratar de poder explicar estos conceptos de la forma más sencilla posible. Si ven la norma van a ver muchos tecnicismos, entonces el objetivo es tratar de explicar aspectos básicos de la norma. No va a ser que queden siendo expertos en esta norma el día de hoy, pero sí por lo menos que tengan las nociones básicas. Entonces les pido por favor que nos den oportunidad de que pueda transmitir el mensaje y a la última sesión de conclusiones y preguntas, ahí podemos abordar las dudas que todavía tengan respecto a aquellos puntos que no se hayan aclarado durante la sesión. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Bueno, como sabemos, ¿cuál es el objetivo del curso del día de hoy? Pues efectivamente es comprender la importancia de la aplicación de la nueva normatividad de arrendamientos. Antes había un boletín de 5 y a partir del 1 de enero del 2019 pues hubo cambios respecto a, se implementó la nueva norma NIF de 5 y entonces hay cambios bastante considerables que vamos a ver el día de hoy. Vamos a abordar el tema en cuanto a dos aspectos, uno para el arrendador y otro para el arrendatario. Obviamente ahorita vamos a explicar cuáles son las partes en un contrato de arrendamiento, quién es el arrendador y quién es el arrendatario. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Vamos a ver qué es un acuerdo en donde van a funcionar dos partes, uno que es el arrendador y otro que es el arrendatario. El arrendador va a ser la entidad o la persona física que va a otorgar un derecho a usar un activo, que en este caso la norma le llama activo subyacente, y no es otra cosa más que el activo o la cosa, digámoslo así, en palabras comunes, que se está haciendo arrendada. ¿Qué puede ser? Un edificio, una maquinaria, un equipo de cómputo, en fin, cualquier cosa sujeta al contrato de arrendamiento. Eso va a ser el activo subyacente. Va a ser este contrato de arrendamiento por un periodo de tiempo, ¿ok? Y va a ser a cambio de una contraprestación o de un efectivo que el arrendatario le va a pagar al arrendador, ¿ok? Y bueno, el arrendamiento, pues ya sabemos, es un contrato o parte de un contrato que va a transferir el derecho de usar ese activo
a un arrendatario por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto al contrato de arrendamiento, arrendador, arrendamiento? Supongo que no. Entonces, como bien mencionaban nuestros compañeros, hay dos conceptos básicos, que si bien hubo un cambio importante en la norma, es importante que quede claro qué es un arrendamiento capitalizable o financiero y qué es un arrendamiento operativo. ¿Alguien me puede dar una explicación de estos dos conceptos? ¿Qué es un arrendamiento financiero y qué es un arrendamiento operativo? Uh-huh. Nos dice aquí un compañero, el financiero, aparte de tener la opción de compra, se aceptan los riesgos y los beneficios. ¿Algo más? Bueno, efectivamente, vamos a ver cuál es el mensaje o el concepto de estos dos arrendamientos. Vamos a ver que antes el boletín nos hablaba acerca de dos tipos de arrendamientos. Uno que es el arrendamiento capitalizable o financiero y va a ser aquel tipo de arrendamiento en la que la entidad que es la arrendadora le va a transferir todos los riesgos y los beneficios que están inherentes a la propiedad de ese activo al arrendatario, ¿ok? Vamos a suponer un ejemplo cotidiano, un arrendamiento de una maquinaria. Entonces, el arrendamiento es por 10 años y al término del arrendamiento, el cliente puede tener la opción de compra de dicha maquinaria. Pero también a lo largo de ese arrendamiento, el cliente va a tener todos los derechos y los beneficios económicos que resulten de esa maquinaria. ¿Por qué? Pues porque obviamente él la va a poner a trabajar y va a ser el beneficiario de los ingresos que se reciban por concepto de lo que trabaje esa máquina, en pocas palabras, ¿ok? Ese es un arrendamiento financiero o capitalizable. ¿Por qué capitalizable? Pues porque al final de cuentas, en un futuro dado, cuando se termine el contrato de arrendamiento, el cliente o el arrendatario podía tener la opción de comprarlo y entonces reconocerlo como un activo fijo ya propio de él. ¿Ok? Y el arrendamiento operativo es simplemente aquel arrendamiento en el cual no se va a transferir ningún riesgo, ningún beneficio de lo que es el activo subyacente o el activo que se está dando en arrendamiento o el bien inmueble o la cosa que esté sujeta al arrendamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser un contrato de arrendamiento común y corriente por un periodo de tiempo específico en el cual solamente se va a incurrir en el gasto o el periodo mensual de las rentas que se le tengan que pagar al arrendador por ese bien que se está arrendando, ¿ok? Puede ser aquí un ejemplo de un arrendamiento de un edificio o de un piso de un edificio por un periodo de 2 años sin opción a compra y simplemente se reconoce el gasto por el arrendamiento, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto a lo que son estos dos tipos de conceptos?
Es clave porque es parte del cambio que vamos a ver en la norma. Y siguiendo con esto, ¿alguien me puede decir cómo se reconocía antes de la nueva norma este concepto de arrendamiento? ¿Cuál era el registro contable? Para el arrendatario, ¿cuál es el asiento contable antes del cambio en la norma? ¿Cómo se reconocía este gasto por arrendamiento? Sí, se reconocía como un gasto o costo contra una cuenta por pagar, ¿no? Y cuando se hacía el pago de las rentas, se cancelaba la cuenta por pagar contra el banco. Ok. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al cambio en la norma. Considerando estos aspectos básicos y este antecedente que ya hemos platicado, y ya sabemos que los consejos de contabilidad están trabajando para que la contabilidad sea universal y que sea uniforme en todo el mundo, pues entonces de aquí es que es el resultado de la norma NIF de 5. En este caso para México es la norma NIF de 5, arrendamientos, y que entró en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que están buscando que la contabilidad sea universal, pues que realmente estén en convergencia todas las normas, las normatividades, tanto mexicanas como internacionales y de Estados Unidos, para que la información financiera sea consistente en todas las entidades y de acuerdo con las normatividades contables, pues que justamente están trabajando para que sean de forma lineal, ¿ok? Entonces, en ese sentido, aquí están las 3 normas que vamos a estar viendo. Obviamente, en este caso, vamos a ver nosotros solamente la norma NIF de 5, pero es importante mencionarles que también para el caso de la normatividad internacional, normas internacionales de información financiera o IFRS, es la norma IFRS 16, arrendamientos, y que entró en vigor igual para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019. Para aquella normatividad de US GAAP o de Estados Unidos es la normatividad Accounting Standard Codification ASC 842, ¿ok? Todas estas normas en conjunto van a tener el mismo mensaje, ¿ok? Sin embargo, puede haber ciertas especificaciones que varíen entre una y otra normatividad, pero en realidad, de forma general, hasta ahorita, para que no nos metemos en más casos complejos, pues podemos decir que la normatividad, la aplicación de la norma es consistente para las 3 normas. Ya sabemos que va a haber casos específicos que van a diferenciar una y otra, pero son casos específicos muy determinados y bueno, esos no entran en este curso del día de hoy. ¿Cuál es el alcance de esta norma NIF de 5? Y para principalmente la norma IFRS 16 y la Accounting Standard 842. Esta norma va a aplicar para todos los arrendamientos. Ajá. Va a haber ciertas excepciones. La norma nos dice, aquellos acuerdos de arrendamiento para explotación o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables, aquellos activos biológicos mantenidos por un arrendatario, acuerdos de concesión de servicios o licencias de propiedad intelectual o bien activos intangibles, van a ser sujetos a otra normatividad. De ahí en fuera, todos los contratos de arrendamientos van a estar sujetos a la norma NIF de 5. ¿Ok? ¿Cuál es el principio básico de esta nueva norma? Y aquí sí quisiera que por favor pusiéramos mucha atención, porque de aquí es la clave para el resto del curso. A partir del cambio de esta nueva norma, se va a eliminar la clasificación de arrendamientos operativos o financieros para el arrendatario. Ojo, simplemente para el arrendatario. ¿Y qué es lo que va a reconocer ahora? Ahora, el arrendatario,
al inicio de un contrato de arrendamiento, tiene que evaluar las condiciones particulares de dicho contrato. Y en específico, si el arrendamiento es un contrato significativo y por un periodo mayor a un año, va, y de acuerdo con ciertas particularidades que ahorita vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, el objetivo es que el arrendatario va a reconocer en su balance general un activo, en decir, un derecho, por justamente el derecho de uso de ese activo o de esa cosa, llamémosle así, que ya sabemos que es un activo subyacente, que va a ser sujeta al contrato de arrendamiento. Entonces, antes, por ahí nos decían, ¿cuál es el registro contable del arrendamiento? Pues era un gasto o un costo en el estado de resultados contra una cuenta por pagar. Ahora no. Ahora, antes de que te lo lleves al estado de resultados, primero vas a reconocer un activo en tu balance general. Y ese activo va a haber una forma específica de determinar ese valor de ese activo. Pero el mensaje ahorita inicial que les quiero transmitir es que vamos a reconocer en nuestro balance general al inicio del contrato un activo y un pasivo. El activo va a ser por el derecho de uso que voy a tener por ese activo durante un periodo específico. Y el pasivo va a ser por la obligación de que voy a tener como arrendatario de pagar pues de forma cotidiana o periódica las rentas que den lugar a ese contrato de arrendamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Entonces, ya sabemos que la nueva norma ahora nos dice eso. Aguas, primero tienes que reconocer un activo por el derecho de uso y un pasivo por la obligación de efectuar los pagos por ese concepto de arrendamiento. Pero la misma norma te dice, tienes que evaluar el contrato de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento es a corto plazo, ¿qué quiere decir? Que sea de 12 meses o menos, o vaya a terminar dentro de los 12 meses de la fecha inicial de la aplicación, o no incluya una opción de compra, entonces no se va a reconocer ese activo. Se va a seguir reconociendo como lo hacíamos antes, un gasto contra una cuenta por pagar. Y además también se tiene que evaluar si el activo subyacente, que es decir, el objeto que es sujeto del arrendamiento, es de bajo valor. Es imposible que ahorita les diga qué es bajo valor. Ese bajo valor pues va a depender de las condiciones económicas de cada empresa y de las particularidades de cada una de ellas. Por eso es importante que se haga un análisis respecto a las condiciones del contrato y acorde a la situación financiera de la empresa. Entonces, si ese objeto que va a ser sujeto del arrendamiento es de bajo valor o va a ser por un periodo menor a 12 meses o máximo 12 meses, la norma te dice, ok, vas a seguir reconociendo tu gasto por arrendamiento contra una cuenta por pagar. ¿Ok? ¿Hasta aquí quedó claro? Bueno, continuamos. Aquí es un pequeño esquema de lo que ahorita les acabo de mostrar. Vamos a tener nuestro contrato de arrendamiento, vamos a tener a las dos partes, el arrendador y el arrendatario, y en este caso vamos a tener que se va a reconocer el activo por el derecho de uso que el arrendador le está dando al arrendatario, y el arrendatario va a tener una obligación que es el pago por la renta hacia el arrendador. ¿Ok? Como les decía, es importante que se evalúen puntos claves en el contrato de arrendamiento. Y aquí nos dice la norma que va a existir un arrendamiento cuando el cliente va a controlar el uso del activo identificado a cambio de una contraprestación.
En el caso de la maquinaria, pues cuando el cliente va a tener todos los, digamos, toda la libertad de controlar y hacer el uso de la maquinaria como mejor le convenga. Pero va a existir un servicio cuando solamente el proveedor es quien va a controlar el uso del activo, ¿ok? Esta es la clave en diferenciar si existe un contrato de arrendamiento o solamente se está recibiendo un servicio. Y aquí también nos dice otros puntos claves. Se va a considerar que va a existir un control si el cliente va a tener derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos provenientes del uso del activo identificado. En el caso de la maquinaria, pues obviamente si la empresa o el cliente que la está arrendando, pues la pone a trabajar y obviamente tiene ganancias sobre esa maquinaria, pues eso va a ser, quiere decir que la empresa o el cliente justamente está teniendo el derecho a recibir todos los beneficios económicos de esa maquinaria, en pocas palabras. Y también si tiene derecho a dirigir el uso de dicho activo, o en este caso el poder. La misma norma, tanto la norma T5 como la norma IFRS 16, nos hacen mención a este flujograma, ¿ok? Y este más que nada es una orientación respecto a qué es lo que tiene que hacer el cliente, en este caso el arrendatario, cuando se tiene un contrato de arrendamiento. Y entonces nos dice, primero tienes que evaluar si existe un activo identificado. ¿Qué es esto? Pues tienes que evaluar cuál es el objeto sujeto del arrendamiento. ¿Sí o no? El primer punto. El segundo punto dice, ¿tiene el cliente el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso? Que es parte de lo que ya les he comentado. ¿Sí o no? ¿Quién va a ser el que tenga el derecho de dirigir la forma y la finalidad del uso del activo a lo largo del periodo del uso? ¿El cliente, el proveedor o ninguna? Entonces aquí ya vamos con 3 cuestionamientos. Si nos dices sí, sí, vete de este lado. Si dices no, bueno, pues entonces ya estás de este lado y vamos a ir viendo qué nos dice la norma. Después te dice, ¿tiene el cliente el derecho a explotar el activo a lo largo del periodo de uso sin que el proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de explotación? Es como decíamos, ¿quién va a tener el derecho de controlar el activo? ¿El cliente o el proveedor? Entonces aquí vamos, ¿sí o no? Y entonces, con base, continuando con el flujograma, ya no ocupo en este slide, la última pregunta nos dice, ¿ha diseñado el cliente el activo de una forma que predetermina la forma y la finalidad en que será usado el activo a lo largo del periodo de uso? No. ¿O sí? Entonces vamos a ver. En pocas palabras, si la respuesta a cada uno de los cuestionamientos que ahorita fui mencionando es sí, entonces aquí nos dice, el contrato sí contiene un arrendamiento. Y si la respuesta es no a todos estos cuestionamientos, entonces el contrato no contiene un arrendamiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie me dice nada? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Considerando todas estas particularidades que la norma nos dice, entonces regresamos a la misma cláusula o principio básico que nos decía la norma. El arrendatario debe evaluar al comienzo del contrato si va a contener un arrendamiento con base en si obtiene el derecho a controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo determinado. Esta va a ser la clave de todo, ¿ok? Ahora sí,
ya sabemos que cómo debemos de evaluar un contrato de arrendamiento. Ya sabemos que antes se reconocía como un gasto y una cuenta por pagar. Ya sabemos que si el contrato es de bajo valor o por un monto, o por un periodo que no supere los 12 meses, entonces eso se considera como un gasto. Pero ahora, ¿cómo se debe de reconocer el activo y el pasivo que les comentaba? Entonces, aquí vamos a ir desmenuzando estos conceptos. El activo por derecho de uso obviamente va a estar reconocido en el balance general. Y entonces, aquí nos dice, se va a reconocer a la fecha de inicio del arrendamiento el derecho de uso del activo y el pasivo por arrendamiento. ¿En qué fecha? En la fecha en la que el arrendador pone el activo subyacente o el objetivo del contrato a disposición del arrendatario para su uso. ¿Qué va a componer ese activo? ¿Cómo se va a componer el valor de ese activo? Aquí está la fórmula. Va a integrarse por el valor inicial del pasivo, que en este caso es el pasivo por la renta. Puede haber pagos iniciales al arrendador, que quiere decir que a lo mejor el arrendador le pidió un depósito en garantía inicial, entonces eso se considera como pagos iniciales. Se le descuentan aquellos incentivos recibidos por el arrendamiento. A lo mejor en el contrato de arrendamiento se establece que va a haber una bonificación o un descuento. Bueno, pues eso al final de cuentas es un beneficio para el arrendatario, entonces aquí también se presta. Entonces, también se incluyen aquellos costos directos incurridos, que vayan a ser costos en los que el arrendatario haya incurrido para poner el uso o para poner en marcha el inmueble o el activo o el objeto del arrendamiento. ¿Ok? Y también se van a considerar aquellos costos de desmantelamiento del activo. ¿Ok? Entonces, considerando todos estos conceptos, la suma o la disminución, dependiendo de lo que corresponda, nos va a dar el valor del activo por el derecho de uso. ¿Está claro aquí? Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo se va a reconocer el activo por el derecho de uso. Ahora vamos a reconocer el pasivo. Aquí es importante tomar en cuenta que a la fecha del comienzo del contrato de arrendamiento, el arrendatario va a medir el pasivo por arrendamiento a valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a esa fecha. Es decir, se va a tener el contrato de arrendamiento, vamos a tener un primer pago inicial y entonces por ese pago inicial pues se hace el pago, pero además vamos a evaluar el periodo del contrato de arrendamiento. Si el contrato a lo mejor te habla de 10 años, lo que tienes que hacer es traerte a valor presente el pago que vas a realizar en los próximos 10 años por ese contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, aquí nos tenemos que traer la fórmula a matemáticas, la determinación del valor presente, y hay que recordar qué es el valor presente. Pues el valor presente va a ser el valor que va a tener ese pasivo que voy a desembolsar en un futuro dado al día de hoy. ¿Ok? Entonces, aquí la norma nos habla acerca de dos tasas de interés que van a entrar en el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Es importante que aquí ya empecemos a evaluar qué tipo de tasa de interés se va a utilizar. Antes no nos interesaba tanto porque simplemente reconocíamos el gasto, la cuenta por pagar y si había incremento en la renta, pues también se reconocía y ya. Pero ahora no. Ahora sí es importante que se evalúe cuál va a ser el incremento en el pasivo por el arrendamiento, considerando precisamente esa tasa de interés. ¿Ok? Y entonces la norma nos va a hablar de dos conceptos. Uno que es la tasa de interés implícita en el arrendamiento
y la otra que se llama tasa incremental por préstamos del arrendatario. Entonces, aquí nos dice, tienes que evaluar qué tipo de tasa de interés va a ser incluida en tu contrato. Y aquí es donde entra la complejidad de la norma, porque no es tan fácil determinar la tasa de interés. Entonces, vamos a tratar de explicar estos dos conceptos. Aquí nos dice, los pagos por arrendamiento se van a descontar usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa se pudiera determinar fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que tienes que evaluar y leer las condiciones comerciales que tiene el contrato de arrendamiento y ver si a través de la lectura de ese contrato puedes identificar cuál es la tasa de interés implícita. Y como bien te dice la norma, sí se puede determinar fácilmente, pues porque sabemos que aquí ya existe la complejidad. Pero también te dice, si no se puede determinar fácilmente, entonces vas a utilizar la tasa incremental por préstamos del arrendatario, ¿ok? Entonces, aquí ya sabemos que existen dos tipos de tasa. Vamos a tratar de explicar cada una de ellas. La primera tasa que nos habla la norma es la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Esto, en el concepto técnico que nos dice la norma, te dice que es la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos de arrendamiento que vas a hacer en el futuro con el valor residual no garantizado. Esta cosa que se llama valor residual no garantizado no es otra cosa más que el valor del inmueble que va a tener o del activo o del objeto que está siendo sujeto del arrendamiento que va a tener al término de su vida útil. Pero considerando esa partecita de ese valor que todavía no se ha realizado por parte del arrendador. ¿Por qué? Porque ese puede tener allí una garantía o algo que todavía no se pueda identificar tan fácilmente, ¿ok? Y esto te dice, lo vas a evaluar o va a comparar con el valor razonable del activo subyacente. Es decir, vas a comparar tus pagos de arrendamiento que vas a hacer en el futuro con el valor razonable, es decir, con el valor de mercado de ese activo, en pocas palabras. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, ¿cuánto es la renta mensual? Ah, pues son 120,000 pesos. ¿Cuántos son los años de arrendamiento? 10 años. ¿Cuánto voy a pagar en el futuro por todo ese contrato? 1,200,000 pesos. ¿Cuál es el valor razonable de ese activo subyacente? Es decir, ¿cuál es el valor de mercado del objeto que estoy arrendando? Ah, pues si te vas al mercado, ese objeto vale 850,000 pesos. Entonces, tú comparas el valor del arrendamiento que tú vas a tener a lo largo de todo el contrato, que en este caso es 1,200,000, con el valor de mercado o valor razonable, y son 850,000. Y entonces aquí la diferencia va a ser 350,000. Y entonces aquí estos 350,000 es el interés implícito, ¿ok? En el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, cuando tú te vas y evalúas cuánto es el monto del valor del activo o objeto que estás arrendando, pues son 850,000 y tú estás pagando 1,200,000 por eso, ¿ok? Entonces, por eso te da un interés implícito de 350,000. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva por ese arrendamiento? Pues el 41,18%. Aguas. Ahora te tienes que traer a valor presente esa tasa de interés. Con una fórmula matemática que ya conocemos, resulta que la tasa de interés implícita anual, en este caso, en este contrato de arrendamiento, sería de 3,50%. ¿Dudas hasta aquí?
De acuerdo. Entonces, aquí ya tenemos cubierta la primera tasa de interés implícita en el arrendamiento. Pero aguas, la norma te habla de dos normas, o de dos tasas, perdón. Uno, que es la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si ésta se puede identificar fácilmente. Pues no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a valor de mercado y ver cómo, en cuánto está ese objeto que tú estás arrendando. ¿Ok? Después te dice, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, el arrendatario va a utilizar la tasa incremental por préstamos del arrendatario. ¿Ok? ¿Qué es eso? Ah, pues vamos a ver. Esa es simplemente la tasa de interés que va a tener que pagar en un arrendamiento similar, o si no se puede determinar, es la tasa en la que el arrendatario va a incurrir si pidiera un préstamo con plazo y garantías similares para comprar el activo a la fecha de inicio del arrendamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una tasa y otra? Pues que aquí en la tasa de interés implícita te dice, compáralo contra el valor de mercado. Y aquí te dice, compáralo contra un contrato de arrendamiento similar con igualdad de condiciones. O si no, compáralo como si tú fueras a pedir un préstamo y con los plazos y garantías similares. Y entonces, esa tasa que se incluya en esta situación es la que vas a utilizar para efectos de tu valor del pasivo como tasa incremental de los préstamos del arrendatario. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿O me regreso? Aquí nos preguntan cómo se determina el 3.50. Fórmula matemática, valor presente, que ahorita no se las voy a mostrar. Pero es una fórmula, pues ahora sí que compleja, pero sí es importante que se tenga por lo menos la teoría de cómo se determina eso. Gracias. Bueno, hasta aquí ya tenemos avanzado cómo se va a medir el pasivo por el arrendamiento. Entonces la norma te dice, a la fecha del comienzo, los pagos por arrendamiento van a comprender los pagos siguientes por el derecho a usar el activo o el objeto del arrendamiento durante el plazo de arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo. ¿Ok? Entonces aquí te dice, pagos fijos, todo lo que es el monto del pago de la renta, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. Como les decíamos, puede ser que a lo mejor dentro de las condiciones del contrato te dice, ah, pues el primer pago va a ser de 120,000 pesos, pero te voy a hacer una bonificación de 50,000 pesos. Entonces, eso también se considera aquí. También se va a considerar si es que existen pagos por arrendamiento variables, que van a depender de un índice o de una tasa a la fecha de comienzo del arrendamiento. Es decir, que a lo largo de los términos del contrato, pues no sea un pago único por renta, sino que ese pago de renta se va a ir actualizando considerando una tasa de inflación, en este caso, ¿ok? ¿Cuáles son los importes que espera pagar el arrendatario como garantías? ¿Cuál es el precio de ejercicio de una opción de compra? Es decir, si al término del contrato del arrendamiento, el cliente pudiera tener la opción de comprar ese activo o ese objeto, y entonces, ¿cuál es el precio que se va a hacer mención? Y en su caso, pagos por penalizaciones derivadas de la determinación del arrendamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto.
La norma nos dice que también es importante que el arrendatario evalúe las condiciones del contrato a lo largo del mismo. Entonces, aquí ya evaluamos al principio del contrato cuál es el monto del activo y cuál es el monto del pasivo. Ahora te dice, también tienes que revisar el pasivo por arrendamiento en los siguientes casos. 1, cuando se produzca un cambio en el importe esperado a pagar, en virtud de que haya una garantía. 2, cuando se produzca un cambio en las futuras cuotas de arrendamiento. Ya lo veíamos, cuando se refleja la variación en un índice o en un tipo de interés. Cuando se produzca un cambio en la duración del contrato de arrendamiento. Es decir, que a lo mejor se van a ir de 2 a 4 años. O cuando se produzca un cambio en la evaluación de la opción de compra del activo que se estaba arrendando. ¿Ok? En fin, son ejemplos de condiciones que nos dice la norma que tienes que darle seguimiento para evaluar cómo se va a ir dando las condiciones del contrato. Bueno, como ya sabemos, esto va a tener un impacto en los estados financieros de la empresa. Ya sabíamos que antes lo que se tenía era en el estado de resultados, un gasto o costo por arrendamiento contra una cuenta por pagar, ¿ok? Ahora lo que te dice la norma es, vas a tener un impacto sobre la forma en la que tú venías reportando tu información financiera. Pero aguas, esto no quiere decir que vaya a ser un impacto económico, simplemente va a ser la forma de cómo se va a presentar la información financiera. En este sentido, nos vamos a ir al estado de situación financiera, vamos a imaginarnos nuestro activo y nuestro pasivo, es decir, en nuestro balance general, los activos y los pasivos, y vamos a ver que va a haber un renglón ahora que se va a llamar activo por derecho de uso y un pasivo por derecho de uso, y va a tener un efecto en el capital contable, como una disminución, ¿ok? Y en el estado de resultados, pues se van a disminuir los gastos de operación, porque pues vas a ir reconociendo en resultados solamente el gasto por depreciación. Cuando tú reconozcas ese activo, te lo vas a ir llevando como lo hacíamos antes. Un activo, vas a reconocer el gasto por depreciación contra resultados de forma de línea recta, ¿ok? Entonces, por eso va a haber una partecita que va a disminuir en tus gastos de operación, pero también vas a tener un incremento en tus costos de financiamiento. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer el interés que ya hemos comentado de ese pasivo por arrendamiento, ¿ok? Y en tu flujo de efectivo, pues vas a tener el efecto de las salidas del pago por la renta, ¿ok? Aquí es prácticamente seguimiento a lo que veíamos ahorita. ¿Cómo van a quedar registrados tus gastos de operación? Pues vas a tener que reemplazar el rubro que antes le llamabas gastos por arrendamiento o arrendamiento operativo y vas a ir reconociendo en línea recta el gasto por la depreciación o la amortización, dependiendo de la naturaleza del activo que estés arrendando, de ese activo por derecho de uso o del gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento. O sea, por un lado vas a reconocer el gasto por depreciación y por el otro lado vas a reconocer el interés por el pasivo y este se va a ir al resultado integral de financiamiento. ¿Ok? Continuando con esto, pues en tu estado de situación financiera que se va a incluir, ya les decía, el aumento en los activos, el derecho de uso y los pasivos, la renta por pagar, y se van a reportar todos los arrendamientos, excepto los que ya dijimos, aquellos arrendamientos que sean de corto plazo y de bajo valor o a valor presente. ¿Ok? Y bueno, como un recordatorio, en el estado de situación financiera no se van a incluir o la norma no va a aplicar para aquellos arrendamientos que sean de activos de bajo valor o aquellos arrendamientos de corto plazo. Eso simplemente se van a seguir reconociendo como los veníamos reconociendo antes, cargo al gasto con abono a la cuenta por pagar. ¿Qué es un activo de bajo valor? Aquí nada más nos dice la norma, son aquellos activos arrendados que no van a depender significativamente de otros activos
y ni se van a encontrar muy relacionados con estos, ¿ok? Pero recordándoles que esto pues son dependiendo de las condiciones particulares de cada una de las empresas, ¿ok? Volvemos a hacer una recapitulación. ¿Cómo se va a presentar estas partidas en tu estado de situación financiera? Pues vas a tener en el balance el derecho de uso del activo, esto va a ir al activo, vas a tener el pasivo por el arrendamiento y va a estar diferenciado de aquellos otros activos y pasivos. Y en tu estado de resultados vas a tener la amortización del derecho de uso del activo, ya vimos que es el gasto por depreciación, y vas a reconocer el gasto por interés por el tema del pasivo. Y esto se va a ir al resultado integral de financiamiento. Y en el estado de flujos de efectivo, pues se va a reconocer como tal el pago en efectivo por la cuota por renta del pasivo por arrendamiento dentro del rubro de actividades de financiación, y vas a también reconocer el pago por los intereses de ese pasivo, ¿ok? Esto va a tener también un impacto cuando la empresa quiera evaluar su situación financiera a través del análisis de las razones financieras. Entonces vamos a ver que va a haber un efecto principalmente en estas razones financieras que les estoy mencionando aquí. En la razón financiera de la solvencia, pues va a haber un aumento porque obviamente va a aumentar el pasivo, va a aumentar entonces el pasivo por el arrendamiento, y pues esto va a tener un impacto cuando tengamos ahí el rubro del pasivo por arrendamiento. Va a también ver un efecto en la utilidad de operación a través del EBIT y el EBITDA. Y también vamos a tener un efecto en la razón circulante de la liquidez. Vamos a tener ahí un mayor activo circulante y un mayor pasivo circulante. Entonces, por lo tanto, nuestra liquidez pues se va a ver un poquito disminuida. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda respecto al tema del arrendatario? Vamos a recordar que tenemos un caso práctico al final de la sesión. Entonces, creo que con ese caso práctico pudiéramos dejar de forma más clara y lo más sencillo posible, porque recordando, es un tema complejo. El objetivo de esta sesión no es enseñarles cómo se utiliza el valor presente ni cómo se determinan esas fórmulas financieras, simplemente saber cuál es el aspecto básico del cambio en la norma. Bueno, entonces, para efectos de la contabilidad del arrendador. Al principio nos decía, cuando yo les cuestionaba cuál era el cambio en la norma, pues me decían que se eliminaba el contrato de arrendamiento financiero y operativo. Sí, pero de forma parcial. Sí, se va a eliminar para el arrendatario, que prácticamente es la norma pues que nos preocupa a nosotros como clientes o como arrendatarios, cuál es el impacto en nosotros o en nuestra situación financiera. Pero vamos a recordar ahora el lado del arrendador. ¿Quién es el arrendador? Pues ya sabemos que es el dueño del activo que va a ofrecer en renta. Entonces, ese arrendador va a seguir reconociendo la clasificación de sus arrendamientos como operativos o financieros, dependiendo si existe una transferencia sustancialmente de todos los riesgos y los beneficios inherentes a esa propiedad del activo. Simplemente el arrendador va a seguir evaluando las condiciones de su arrendamiento. Ojo, aquí nos dice, por los arrendamientos financieros, el arrendador va a dar de baja de su cuenta de activos ese activo y va a reconocer una cuenta por cobrar. Y por los arrendamientos operativos, el arrendador no va a dar de baja ningún activo de sus libros y simplemente va a reconocer aquellos pagos por arrendamiento que procedan de esos contratos de arrendamiento como ingresos conforme se vayan devengando, ¿ok? Y bueno, prácticamente ese es la contabilidad del arrendador. Aquí vamos a ver ejemplos claros de cómo es el arrendamiento financiero. Entonces aquí nos dice, es cuando el arrendamiento
transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento, ya lo habíamos comentado, cuando el arrendatario va a tener la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera que sea a un valor razonable adecuado, recordando que el valor razonable es el valor de mercado de ese activo en un futuro dado o en un momento dado. Y cuando el plazo del contrato del arrendamiento va a cubrir la mayor parte de la vida económica de ese activo, ¿ok? O en su caso, cuando el activo que se está dando en arrendamiento sea tan especializado que solamente el arrendatario puede usarlo sin realizarle modificaciones, porque la experiencia y todo toda la capacidad del uso de ese, de ese activo, pues lo tiene el dueño, que en este caso es el arrendador. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la situación de un arrendamiento financiero, ¿qué es lo que tiene que reconocer el arrendador, el dueño? Va a reconocer a la fecha del inicio del arrendamiento en su balance aquellos activos que tiene en arrendamiento financiero y los va a presentar como un derecho de cobro por un importe que se va a conocer como inversión neta en este arrendamiento. ¿Cómo se va a llamar o cómo se va a componer esta inversión neta? Se va a componer por el derecho de cobro de ese arrendamiento, que va a ser el valor actual de las cuotas del arrendamiento y el valor residual. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el valor residual es el valor que va a tener ese activo al término de su vida útil, si es que todavía tiene un valor. Y aquí nos dice calculado igual a valor actual. Entonces, aquí otra vez nos traemos la fórmula del valor presente. Y entonces la suma de estos dos conceptos te va a dar el valor de la inversión neta en el arrendamiento que tiene que reconocer el dueño del activo. Y después de que conforme se vaya devengando el contrato de arrendamiento, se van a reconocer aquellos ingresos financieros a lo largo de ese periodo de contrato de arrendamiento y ya, ¿ok? Y en el caso de los arrendamientos operativos, ¿cómo va a funcionar la contabilidad del arrendador? Pues va a reconocer sus cuotas de arrendamientos operativos como ingresos conforme se vaya devengando la renta y va a reconocer como un gasto los costos de ese activo, incluyendo la depreciación, para reconocer los ingresos del arrendamiento. Es decir, conforme se vaya reconociendo el ingreso, por el pago de la renta, pues también se tiene que ir reconociendo en su estado de resultados el gasto por la depreciación o amortización de ese activo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Para que podamos iniciar con el caso práctico. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si ven mi archivo de Excel? Gracias. Vamos a ver dos casos prácticos, o el mismo caso práctico, pero del lado del arrendatario y del lado del arrendador, ¿ok? Entonces, este primer caso que vamos a enfocarnos es al caso del arrendatario, ¿ok? Entonces, aquí nos dicen, el arrendatario va a rentar por 10 años un piso de un edificio con una opción de renovación por 5 años más. Entonces, aquí en la columna P estoy poniendo los datos de ese contrato. ¿Cuánto es el periodo? 10 años. ¿Cuánto es el periodo de la opción a renovación? 5 años. ¿Cuánto es el pago de la renta? 120,000 años. Perdón, 120,000 pesos. Pero nos dice que va a ser por un año durante el plazo inicial. Por eso lo estoy poniendo aquí. Por un año, plazo inicial. Pero después dice, y de 135,000 por un año durante el periodo opcional. 135,000 por un año, periodo opcional. ¿Ok?
Entonces, dice, todos se van a pagar adelantados al inicio de cada año. 2. Para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en unos costos iniciales de 50,000 pesos. Aquí están. Costos iniciales, 50,000 pesos. ¿Ok? Pero me dicen, de los cuales 35,000 van a estar relacionados con un pago por traspaso a un inquilino anterior que ocupaba ese piso del edificio. Y 15,000 van a estar relacionados con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. Pero aquí dice, el punto 3, como incentivo al arrendatario para llevar a cabo el arrendamiento, el arrendador acuerda reembolsarle la comisión inmobiliaria de 15,000 pesos y mejoras en la propiedad arrendada hasta por un monto de 30,000. Entonces, prácticamente estos 15,000 que se habían pagado, se los va a reembolsar el arrendador. Entonces, solamente nos quedan 35,000 pesos como un desembolso adicional inicial. ¿Ok? Y esos están aquí. Costo inicial 50,000, pago por traspaso a un inquilino anterior 35,000, comisión pagada al agente inmobiliario 15,000 y me da 50,000, menos lo que me está desembolsando el arrendador y dice el arrendador reembolsa la comisión de 15,000, por eso me quedan 35,000. ¿Ok? Luego dice, en la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario concluye que no hay certeza razonable de que ejercerá la opción de compra para extender el arrendamiento dado, perdón, que no hay certeza razonable de que ejercerá la opción para extender el arrendamiento, dado que no tiene ningún incentivo económico para hacerlo y por ello determina que el plazo del arrendamiento es de 10 años, ¿ok? Solamente 10 años que eran el plazo inicial, ¿ok? 10 años. ¿Hasta aquí tienen dudas respecto a la situación del caso práctico? De acuerdo. Entonces, aquí es donde empieza un poco lo complicado. En la teoría que ahorita les expliqué, les hacía mención que había dos tipos de tasas de interés que se tenían que reconocer. Y entonces aquí en la cláusula 5 de este ejercicio nos dice, la tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. Es decir, recordando a lo que les explicaba hace un momento, te tenías que ir a ver cuánto era el valor de mercado de ese inmueble o de ese departamento o de edificio y compararlo contra lo que tú estabas pagando y determinar allí si había un interés implícito o no. Aquí nos dice, no se puede determinar fácilmente. Entonces, ahora te dice, tienes que ir entonces a evaluar la tasa incremental de financiamiento. Y entonces aquí ya nos dieron cuál es esa tasa y nos dice que la tasa incremental de financiamiento del arrendatario es del 12% anual. ¿Cómo se determinaba esa tasa? ¿Alguien se acuerda? Ok, bueno, esta tasa incremental de financiamiento se determinaba cuando ibas a comparar, si tú tuvieras un ejemplo de otro contrato de arrendamiento con condiciones similares y con las mismas particularidades al que tú tienes, ¿cuál era esa tasa de arrendamiento? ¿Ok? Pero también te decía, si no puedes tenerlo así, entonces, si tú fueras a pedir un préstamo considerando las mismas particularidades que tienes en este contrato, ¿a qué tasa te darían ese préstamo? ¿Ok?
Entonces, haciendo ese ejercicio práctico, se determinó que esa tasa incremental de financiamiento para este caso sería del 12% anual, ¿ok? Y aquí nos dice, la que refleja una tasa fija a la que el arrendatario podría contraer en un financiamiento por un importe similar al valor del activo por derecho de uso, en la misma moneda y a un plazo de 10 años con una garantía igual, ¿ok? Así es como se determinaba esa tasa. Aquí ya nos lo están dando fácilmente. Y justamente, pues eso es la complejidad de esta norma, cómo se van a determinar esas tasas. Entonces, aquí nos están diciendo que ya es del 12%. Y bueno, aquí nos dice la cláusula número 6. A la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario va a realizar el pago adelantado por la renta del primer año y va a incurrir en costos directos iniciales. Va a recibir los reembolsos del arrendador que ya hemos comentado y va a evaluar el pasivo por arrendamiento, considerando a valor presente los 9 pagos restantes descontados a la tasa de interés del 12% anual. Entonces, este procesito, a través de una fórmula matemática que si te traes el valor presente de esos pagos que vas a realizar en un futuro, considerando esa tasa del 12% anual, vas a determinar que el valor presente de esos pagos va a ser de 639,000 pesos con 390. Entonces, ahora sí, vamos a ir desmenuzando estos casos. Para aquel que nos decía cómo se determinaba, pues aquí está un poquito ejemplo, que vuelvo a repetir, no les voy a decir cómo se determina la fórmula del valor presente, este no es el objeto del curso, pero bueno, para nuestros casos prácticos, aquí nos dice, el arrendatario paga la renta por adelantado del primer año a su plazo de 120,000 pesos. Y el valor presente de los 9 pagos restantes que va a hacer para cumplir con todo el contrato del arrendamiento, que es por 10 años, y en este caso son 120,000 pesos por cada año, descontados a la tasa de interés del 12% anual y utilizando la fórmula del valor presente, nos dice que son 639,390, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora ya tenemos aquí en la columna P y Q resumidos nuestros datos. Vamos a reconocer, inicialmente nos dice la norma, un activo por un derecho de uso. ¿Cómo se va a reconocer ese activo? Pues vas a reconocer el pago que ya diste adelantado por el primer año por 120,000 pesos y vas a reconocer el valor presente de los 9 pagos que vas a hacer en el futuro. Y entonces van a ser los 639,000 pesos que ya determinamos aquí. ¿Ok? Aquí por eso les puse la letra B. Y vas a reconocer también, nos decía la norma, incluir costos iniciales que vayas a incurrir en el contrato de arrendamiento. Y aquí estamos hablando de un costo inicial de 35,000 pesos, que es por el pago que hizo por el traspaso del inquilino anterior. Entonces, sumando esos tres conceptos, determinamos un monto de un activo por 794,000 pesos. Esos 794,000 va a ser mi valor de mi activo. Después dice el pasivo por el derecho de uso. ¿Cómo se va a reconocer? Pues te tienes que traer igual a valor presente esos 9 pagos restantes. ¿Cuánto valen? 639,000. Y vas a reconocer también el pago adelantado por el primer año que ya hiciste, por 120,000. Y este va a ser tu pasivo inicial, por 759,000 pesos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi registro inicial? Pues va a ser reconocer un activo por derecho de uso. Aquí están las T's de mayor, en la columna Y y Z, voy a reconocer un activo inicial por derecho de uso que va a valer 794,000 pesos, que está aquí identificado con la letra E. Y voy a reconocer también mi pasivo por arrendamiento. Y si se dan cuenta, aquí tenemos dos asientos. Uno, que es el de 120,000 pesos, que es el pago que ya hice adelantado por el primer año, y 639,000 pesos, ¿ok? Entonces aquí, estos 639, recordemos que son el valor presente de los 9 pagos que todavía tengo que hacer para llegar al total de los 10 pagos para completar el contrato.
Entonces aquí van a ser 759,000 pesos. ¿Ok? Y en mi caja chica o en mi rubro de bancos, pues voy a desembolsar 120,000 pesos, que es por el primer pago inicial que hice, y 35,000 pesos por el pago del traspaso del arrendamiento, perdón, del traspaso del inquilino, 35,000 pesos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra tabla del arrendamiento. Aquí tenemos en la columna AN nuestros 10 periodos del uso del contrato de arrendamiento. Y tenemos nuestro saldo inicial por 759,000, que ya vimos que es el activo. Perdón, el pasivo, nuestro saldo inicial del pasivo. Y si me regresa mi T de mayor, aquí está, 759,000 y está marcado con la letra C. Entonces, ese es mi pasivo por arrendamiento. Voy a ir pagando cada año 120,000 pesos, ¿ok? Y entonces aquí voy a ir haciendo mi sumatoria, 639,000. Aguas. La norma también te dice que para efectos del pasivo tienes que reconocer el gasto por interés que se va a ir generando. Y en este caso ya dijimos que es la tasa de interés incremental. Y entonces aquí ya habíamos determinado que era el 12%. Y entonces aquí ese efecto del interés, por lo menos del primer año, son 76,000 pesos. Entonces tu pasivo va a ser por 639,000 más 76,000. Ese va a ser tu pasivo inicial. Y así nos vamos a ir por cada uno de los años. Si se dan cuenta, el saldo inicial del año 2 son los mismos 716,000. Le voy descontando los 120,000, le voy incrementando el gasto por interés y voy a ir reconociendo mi actualización. De tal forma que al término del año 10, mi pasivo por arrendamiento se va a ir disminuyendo. Y entonces va a quedar un saldo de 0 pesos. Después me voy a ir al activo por derecho de uso. Y entonces, mi activo por derecho de uso, ya habíamos dicho que son 794,000 pesos. ¿Cómo salen esos 794,000? Pues aquí los teníamos. Acordémonos que era el pago adelantado del primer año, mi valor presente de los 9 pagos restantes, el costo inicial que hice por el reembolso del inquilino, entonces son 794,000. Y esos 794,000 están aquí como activo, ¿ok? Y la norma también nos dice, ok, vas a reconocer tu activo por derecho de uso al primer año, pero también le tienes que ir dando mantenimiento durante todo el término de la vida útil del contrato. Y entonces tienes que ir reconociendo en tu estado de resultados ese efecto de gasto por depreciación. Y aquí pues simplemente te está utilizando el método de línea recta que ya conocemos a la tasa de y por el periodo de 10 años, perdón, que dura el contrato, pues entonces le vamos a reconocer el efecto de la depreciación del primer año y el saldo final del activo por derecho de uso al término del primer año va a ser por 714,000 pesos, ¿ok? 794 menos la depreciación me va a dar 714,000. Y así por cada uno de los años hasta que igual al término del contrato del arrendamiento yo ya no tenga ningún activo por derecho. ¿Por qué? Porque ya se devengó durante todo el periodo del contrato. Si se dan cuenta, aquí tengo mi pasivo y mi activo en ceros. Esta tabla que les estoy mostrando aquí, pues en test de mayor, ¿cómo se verían? Pues aquí voy a tener mi activo por derecho de uso. Aquí pues solamente utilicé una T de mayor, pero pues simplemente vamos a tener el registro inicial del año 1 menos la depreciación y voy a tener mi saldo inicial, mi saldo final del año 1 y voy a ir reconociendo la depreciación en cada uno de los años y de tal forma que al término de la vida útil del contrato, pues yo ya no voy a tener ningún activo. Ya mi activo ya se debió de haber devengado. Y en el caso del pasivo, aquí tengo igual mi T de mayor. Entonces tengo primero mis 759,000, que era mi pasivo por arrendamiento,
se va a incrementar por el interés al 12% y también se va a ir disminuyendo cada uno de los años por los pagos que voy a ir haciendo de la renta, ¿ok? Y entonces, al término del pasivo, del contrato de arrendamiento, mi cuenta de pasivo por arrendamiento igual va a quedar en 0 pesos, ¿ok? Eso prácticamente es la mecánica de cómo se debe de contabilizar, en este caso para el arrendatario, el activo y el pasivo por derecho de uso. Obviamente este es un ejemplo muy simple, traté de desmenuzárselos lo más que pudiera, pero también hay que considerar que va a haber efectos que no estamos tomando en cuenta aquí, como es el efecto del impuesto diferido, ¿ok? Al reconocer un activo y un pasivo por arrendamiento también debe de tener un impacto en el reconocimiento del impuesto diferido. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si ya no tienen más dudas, vamos a pasar con el ejemplo del arrendador. Hay que recordar que el arrendador es el dueño del activo que se está arrendando. Entonces, aquí nos dicen, vamos a suponer, a situarnos ahora en la mentalidad del arrendador, el dueño del activo, y nos dice, el arrendador va a comprar cada piso del edificio a un precio de 1,000,000 de pesos y que el edificio va a tener una vida útil de 40 años por su construcción y por donde se encuentra ubicado. Entonces, el arrendador va a reconocer cada piso en dicho monto y va a depreciarlo en 40 años, que son 25,000 pesos anuales. Entonces, vamos a volver a evaluar qué tipo de arrendamiento es, si es arrendamiento operativo o si es arrendamiento financiero con una opción de compra. Si es un arrendamiento operativo, entonces va a reconocer el arrendador en su cuenta, en sus estados financieros, va a reconocer una entrada en efectivo por 120,000 pesos, que va a ser simplemente el pago que le van a ir haciendo el arrendatario cada año por la renta, ¿ok? 120,000 pesos contra ingresos. Y después se va a reconocer el efecto del gasto por depreciación de dicho contrato, que en este caso nos dice que van a ser 25,000 pesos anuales. Perdón, este gasto por depreciación va a ser por la vida útil del edificio. ¿Okay? Entonces aquí está reconociendo el efecto de los 25,000 pesos. Cargo al gasto con abono a la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, este asiento contable simplemente va a representar el ingreso por renta por cada año durante el plazo inicial de 10 años del contrato. ¿Ok? Pero si nos situamos al ejemplo de un arrendamiento financiero con opción de compra, entonces aquí nos dice, si el arrendador da una opción al arrendatario para comprar al final del año 10 el piso en 500,000 pesos, y aquí te aclaran, ese precio de 500,000 pesos es inferior al valor de mercado, ¿ok? En el caso de que se ejerciera esa opción. Pero bueno, ese es el precio que ya determinaron, 500,000 pesos. Entonces te dice, a la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendador va a reconocer una inversión neta en el arrendamiento que se va a integrar por una cuenta por cobrar que va a ser de 920,000 pesos. ¿Cómo se componen estos 920,000 pesos? Hay que recordar que el valor del activo es de 1,000,000 de pesos. Pero hay que recordar también que el valor de la renta es de 120,000 pesos por 10 años. Y entonces la norma te dice, te tienes que traer a valor presente cuánto es lo que vas a recibir por cada uno, perdón, por los 10 años que va a durar el contrato de la renta. Entonces, acuérdense que aquí, a través del ejemplo del arrendatario, en ese mismo caso, habíamos determinado que el valor presente de los 120,000 pesos que se van a pagar durante los 9 años restantes eran 639,000 pesos. Aquí están en el punto número 6, ¿ok? 639,390, ¿ok? Y entonces te dice,
Perdón, 639,000, pero aparte de esos 639,000 que están aquí, le vas a incluir el pago que ya hiciste por adelantado por el primer año. Entonces te van a dar 639 más 120,000, 759,000. Y estos 759,000 era el pasivo por derecho de uso que tiene registrado en su contabilidad el arrendatario. ¿Ok? Esos mismos 759,000, si me voy aquí al arrendador, va a ser su valor presente de la renta que va a cobrar durante los próximos años. ¿Ok? 759,390. Pero aguas, también te dice que el arrendador le está dando una opción al arrendatario de comprar ese activo al final del año y se lo va a vender en 500,000 pesos. Y te dice que entonces esos 500,000 pesos va a ser un valor inferior al valor de mercado en cuanto esté ese activo. Y entonces te dice que también te tienes que traer a valor presente ese valor que tú le vas a vender al arrendatario. Entonces, el valor presente de los 500,000 pesos que le vas a vender se equivalen a 160,987. Es el valor presente de la opción de compra, ¿ok? Ya dijimos que ahorita no vamos a ver cómo se determina ese valor presente. Simplemente son casos sencillos para que ustedes tengan el entendimiento. Entonces, aquí ya tenemos dos sumas. Tenemos 759,000, que era el valor presente de las rentas por cobrar, más 160,000 pesos, que es el valor presente del activo o del monto que le vas a vender al arrendador, al arrendatario, perdón. Esa suma de esos dos conceptos te va a dar 920,000 pesos. Y esos 920,000 pesos están reconocidos aquí en la columna C30 como inversión neta en el arrendamiento. ¿Ok? Ese es el activo que va a reconocer el arrendador. Va a reconocer también su pérdida por la venta del edificio. ¿Por qué? Porque recordemos que él va a dar de baja el edificio por 1,000,000 de pesos. Entonces, la diferencia entre 1,000,000 y 920,000, pues le va a dar una pérdida por 79,000 pesos. Este es el asiento contable. Después te dice, cada año el arrendador va a reconocer el interés devengado por la inversión neta en el arrendamiento. Lo mismo, va a reconocer la tasa del 12%, que es la misma tasa que tiene el contrato de arrendamiento. Y te va a decir, este interés se va a integrar de dos componentes. Uno, que es el interés ganado por la renta por cobrar, ya lo vimos, y el otro que es el interés ganado sobre el precio de ejerción de la opción de compra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese interés? Pues va a ser el interés sobre los 500,000 pesos que va a ser el monto, el monto que le voy a vender el edificio al arrendatario, 500,000 pesos. Y aquí te dice en el punto número 4, cómo se va a ir reconociendo esto en la contabilidad del arrendador. Te dice, el primer año va a reconocer el valor presente de la renta por cobrar, que ya vimos que son 759,390, que es lo que traíamos aquí arribita, el valor presente de las cuentas por cobrar. 759,000 que se van a ir disminuyendo por el monto del pago por la renta cada uno de los ejercicios, y también se le va a ir reconociendo el impacto por el interés del 12%. Y va a ser lo mismo, él va a reconocer una cuenta por cobrar de tal forma que al término del contrato de arrendamiento se va a cancelar esa cuenta por cobrar, ¿ok? Por la renta. Pero aquí en la columna derecha tenemos otro cuadro que se llama cuenta por cobrar, pero este va a ser por el monto del activo que le voy a vender, que va a ser 500,000 pesos. Ese valor presente de los 500,000 pesos son 160,987. Y también se va a ir reconociendo el efecto de la depreciación. ¿Por qué? Porque ya se lo voy a vender. Entonces, al término del valor presente de ese activo, voy a tener, perdón, al término del contrato del arrendamiento, se va a cancelar la cuenta por cobrar y se va a reconocer como tal los 500,000 pesos, que es el monto que voy a recibir en ese momento cuando se termine la renta. Entonces, en ese momento te dice,
Al final del plazo del arrendamiento, la cuenta por cobrar va a corresponder al precio de ejercicio de la opción de compra, que van a ser estos 500,000 pesos. Y entonces, si el arrendatario sí se decidió y ejerce la opción de compra, pues entonces va a ser un cargo a banco por 500,000 pesos con abono a la inversión neta en el arrendamiento por 500,000 pesos. Pero te dice, si el arrendamiento, si el arrendatario no ejerciera la opción de compra, entonces no va a haber una cuenta por cobrar, no va a haber en la entrada el efectivo, simplemente se va a reconocer el monto en el edificio y se va a cancelar la inversión neta por 500,000 pesos. ¿Ok? Creo que, no sé si con esto tengan alguna duda. ¿No hay dudas? Perfecto. Nos dicen por ahí es un tema complejo, pero lo básico está explicado, efectivamente. Bueno, con esto concluimos el ejemplo. Espero que efectivamente haya quedado un poco claro, por lo menos la mecánica básica o aspectos básicos de la nueva norma. Les dije al principio, el objetivo no va a ser que salgamos expertos de cómo se determina un arrendamiento bajo la nueva NIF de 5, pero sí que efectivamente tengamos los aspectos básicos que, pues que reconoce esta nueva norma. Como les dije, pues es importante que tengan el panorama, que evalúen las condiciones de los contratos de arrendamiento. Ya vimos que también va a haber un impacto en la presentación de la información financiera de la empresa. Y bueno, también tenemos que reconocer el impacto fiscal que se tiene por el cambio de esta norma. Con esto concluyo mi participación. Ahora sí, si tienen alguna duda adicional, aquí estamos para atenderlas. ¿No hay ninguna duda? De cualquier forma, les dejo mi chat, bueno, en el chat les voy a dejar mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto. Podemos atenderla. Perfecto. Pues muchas gracias. Denme nada más un minuto para que pueda tomar asistencia.
Listo. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Excelente tarde.